Bien, entonces ya estamos juntos oficialmente, vamos a iniciar el módulo 3 de el sistema de gestión de incidentes, la certificación internacional de RBA. Hemos compartido ya 3 semanas y todavía nos queda una más hasta el viernes próximo. Va a estar abierto los materiales, las consultas, la evaluación, todo va a estar disponible hasta el día viernes 31 de julio. ¿Sí? Después ya se dará por culminado y empezará la entrega de calificaciones, certificaciones y todo lo demás. Solo un aviso, el grupo de WhatsApp del curso, después de terminado este módulo, va a quedar como un grupo abierto también hasta el día 31, para consultas, materiales que falten, alguna lectura que se perdió, lo que fuere, va a quedar el grupo abierto. Hasta ahora estaba cerrado solo para compartir materiales, por una cuestión solo organizativa, para no perder. Después quedaba alguno que llegaba 2 días después a preguntar dónde estaba el archivo, y entre los buen día, hola, ¿qué tal? Bracito, bracito, fuercita, fuercita, se había perdido la lectura, ¿no? Solo por eso quedó medio bloqueado. Pero esta semana, para consultas y todo, va a quedar abierto ese grupo. Por lo demás, todo normal. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar de la aplicación práctica y lo que sería el despliegue e implementación del sistema de gestión de incidentes en campo. Como hablábamos en los módulos anteriores, y recién en la conversación informal, el sistema de gestión de incidentes no usa un lenguaje técnico. Para el sistema de gestión de incidentes, incidente, emergencia, catástrofe, desastre, todo es lo mismo, porque no está hablando de grados de incidencia, sino de la percepción de las personas. Para algunas personas no pasó nada si se le derrumba la casa, y para otras es un desastre resbalarse en la escalera. Eso es una percepción totalmente subjetiva. Por lo tanto, el sistema utiliza, para su parte, mínima parte técnica, llamémosle, grados de incidencia, que un poquito hablamos la semana pasada, y en la lectura de esta semana está detallado cómo se califican los incidentes, ¿no? Se califican en 4 grados o 5 en realidad, 0, 1, 2, 3, 4. Grado 0 normalmente es que sin calificación o sin el incidente pasó, nosotros lo vemos, lo tenemos en observación, pero no hay intervención. Por lo tanto, si no hay intervención, es lógico que no necesita ninguna gestión, excepto que quiera gestionar, tomar mate mientras miro qué es lo que pasa, ¿no? Grado 1 es el incidente menor, el pequeño incidente en el cual el primer respondiente y su compañero, o sí, la unidad desplegada para atender ese incidente, del tipo que se trate, da más que de sobra para atenderlo. Grado 2 es el incidente o emergencia de mediana magnitud, donde se necesita un despliegue mayor, normalmente institucional, intrainstitucional, o si es interinstitucional, de instituciones paralelas. Por ejemplo, voy a hablar de las cosas que más conozco, ¿no? El rescate acuático. Se despliega una unidad de búsqueda y rescate en aguas. 10 puntos. Al llegar la unidad aérea o la unidad náutica para realizar el rescate, se da cuenta que la magnitud es mayor, que hay más víctimas o que la incidencia es mayor, y se llama una unidad de apoyo de la misma especialidad.
o los bomberos se despliega una dotación de bomberos, se llega al foco de incendio, se dan cuenta que la magnitud es mayor de lo que se esperaba, se llaman unidades de apoyo, también bomberos, para atacar fuego. Es mediana magnitud. Es grande, pero no se necesita otro. A lo sumo se llaman apoyo médico por si hay heridos, pero no es algo que salga de lo que normalmente se hace, solo es grande. ¿Sí? Crece en tamaño, pero la complejidad solo está dada por el tamaño y no por el hecho en sí. Grado 3 ya es catástrofe. Grado 3 es cuando los incidentes son una suma de catástrofes en un mismo espacio, a veces extenso espacio. Por ejemplo, un ejemplo que uso mucho son los grandes incendios que iniciaron el año pasado en Chiquitania, Bolivia. O sea, el Bajo Amazonas o el Bajo Cerrado en realidad, y desde allí se fueron extendiendo. Atacó el Amazonas, en Brasil y Perú, un desastre medioambiental terrible. Se extendieron los incendios al Pantanal paraguayo y brasilero. Desde allí seguían por lo que es la Baja Chiquitania o el llamado Chaco Seco, hasta el Chaco Salteño. O sea, 4 países afectados, creo que fueron casi 10 millones de hectáreas perdidas. Entre esas 10 millones de hectáreas había pueblos, ciudades, contaminación por humo, animales muertos o desplazados por todos lados, desplazamiento humano, destrucción de vías de comunicación, de vía eléctrica, vía de agua. Un desastre. Entonces, ¿qué hubo que desplegar ahí? Claro, era incendio, desplegaron bomberos, pero no solo bomberos, desplegaron unidades de rescate aéreo, unidades de comunicación, médicos, ayuda humanitaria de alimentos y médica, hogares de emergencia. Era de todos. Primero se transformó en un evento de nivel internacional, de múltiples actores institucionales e individuales. Esto es entonces una catástrofe, y estas catástrofes son calificadas de grado 3, donde ninguna institución por sí sola puede atender, ni siquiera con todos sus efectivos, a el tipo de catástrofe. Y nos queda el último, el dedo de Dios, como en la película Twister, las catástrofes grado 4. Yo en broma siempre le llamo el apocalipsis zombie. La única solución que tiene una catástrofe grado 4 es la mitigación humana. En catástrofes grado 4, los respondientes entran para mitigar, exclusivamente para mitigar, el efecto humano. Búsqueda de víctima, rescate de víctima, atención de víctima, desplazamiento de víctima, evacuación médica, evacuación humanitaria, porque contra el evento no se puede hacer nada. Un ejemplo, los grandes tsunamis que hubo años atrás con esos terremotos intraoceánicos que afectaron 20 países, un desastre absoluto en todo el mundo. ¿Quién podía responder a eso? No existe. No existe capacidad operativa para responder a una cosa de esas. Por lo tanto, un grado 4 es un desastre global, ¿no? Ya ni calificación tiene porque no hay capacidad de respuesta. Sobrepasa nuestra capacidad humana y nos pone en nuestro lugar, en nuestra limitación. Entonces estos 4 grados nos sirven para graduar los tipos de intervención necesarios. Eh, Ahora voy a necesitar compartir la pantalla, Ale. Necesito autorización para todo. Pero es más fácil que estar admitiendo usuarios. Ahí estoy. Gracias.
Entonces vamos a hablar, teniendo en cuenta estos niveles de incidentes, de las cualidades fundamentales para poder gestionarlo, para poder intervenir en ellos como eh, individuos y también como parte de un equipo. Recordemos que en nuestro ambiente nadie trabaja solo, nadie entra al agua solo, nadie va a un rescate solo, nadie atiende a una víctima solo, nadie entra al fuego solo, jamás. Claro, existen casos sobrehumanos que atiendo algo que se presentó, pero cuando soy desplegado, cuando soy llamado a la acción, nunca salgo solo. Siempre vamos a salir, vamos a suponer una unidad sanitaria, una ambulancia, al menos el chofer y el paramédico o enfermero, por lo menos dos vamos. Lo mismo un vehículo de rescate, eh, una unidad de bomberos, nunca vamos solos. Y eso también es una idea que debe estar muy grabada en nosotros. Jamás vamos solos. Pero bien, alguien debe tomar las riendas de la gestión. ¿Qué cualidades humanas, qué actitudes debemos tener para responder a una situación? Esas son las que vamos a ver hoy. La primera, ya hablamos bastante, la capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo, recordemos, no tiene que ver con mandar. De hecho, en el módulo pasado veíamos que el tipo de liderazgo más, por lo menos en estas tres calificaciones de Kurt Lewin, que más se adapta al sistema de gestión de incidentes es el liderazgo liberal, o sea, el liderazgo del laissez-faire, el dejar hacer, delegar con confianza de que todo el equipo tiene capacidades de responder. Entonces, la capacidad de liderazgo tiene que ver con poder planificar, direccionar y sobre todo tomar responsabilidad por las acciones que se toman. No es tanto mandar, aunque a veces hay que hacerlo, ni estar presente en todo, sino saber delegar y tener una visión lo más amplia posible del incidente que estamos atendiendo. En el liderazgo es mucho más importante la visión que la acción. Dejar que los otros operen. Solo una anécdota. Probablemente la mayoría de ustedes haya pasado por eso al menos una vez en la vida. Yo doy gracias a Dios de que uno de mis mayores mentores y educadores fue mi abuelo materno. Lo quería muchísimo. Todos mis dos abuelos los quería muchísimo, pero el papá de mi mamá era muy especial. Y, y él, un tipo muy habilidoso, con las manos principalmente, le gustaba hacer cosas manuales, y yo no soy muy de eso, ¿no? Yo soy más de la acción, pero cosas finas yo no sé hacer, soy un desastre. Dibujar, cosas de carpintería, ¿no? Soy terrible. Entonces, ¿qué es lo que hacía mi abuelo? Él me enseñaba a hacer una cosa, y cuando veía que yo agarraba algo mal, enseguida no, deja que lo hago yo. Entonces, eh, eso no es liderazgo. Puede ser gracioso, hasta puede ser interesante en el ambiente familiar, pero atendiendo un incidente es la muerte, que el líder quiera meter las manos en todo, ¿no? El verdadero liderazgo tiene que ver con ver el panorama total y delegar y confiar que los otros lo van a hacer. Aunque lo hagan diferente, aunque no lo hagan como a mí me parece que deberían hacerlo, si lo hacen bien, si cumplen la misión, está bien hecho, ¿no? Entonces, eh, como decía recién y sobre todo la semana pasada, el tipo de liderazgo más adaptado a la gestión de incidentes es el liderazgo laissez-faire. Solo que hay momentos en los que hay que tomar un liderazgo participativo. Los jefes de brigada, los encargados de hacer misiones, a veces tienen que tomar una acción consultiva. Y hay momentos donde, claro, momentos puntuales donde se va a necesitar un liderazgo autocrático, ¿no? Hay que hacer eso y hay que hacer eso y vamos y hay que hacer eso, ¿no? Pero en general, el tipo de liderazgo de la gestión de incidentes es un liderazgo liberal, amplio, dejando hacer.
Otro de los valores esenciales, y más que como valor moral, como actitud práctica, es la compasión. ¿Por qué? Especialmente en incidentes grado 0, grado 1, los pequeños incidentes, el gestor del incidente es también el interviniente. No queda de otra. Solo estamos ahí un equipo de 1, 2, 3. Por lo tanto, el propio gestor es también el interviniente. Y ahí es donde más se necesita la compasión, porque la persona que va a atender es la que va a ofrecer el soporte emocional, la tranquilidad, la confianza. Yo sé que algunos de ustedes ya han estado en incidentes de tránsito, por ejemplo. Llega la unidad sanitaria, llega la ambulancia, está la persona accidentada allí. Más importante que los procedimientos, que obviamente son importantes, más importante que el resguardo físico, antes de poder hacer el procedimiento, y parte del procedimiento también es tranquilizar a la víctima, hacer que la víctima se relaje, y ahí los procedimientos son mejor realizados, ¿no? Porque levantar a una persona tensa, que de dolor casi se convulsiona, intentar levantarlo a una tabla o una camilla, el daño puede ser mayor. Entonces, para proveer esa confianza, esa tranquilidad, ese apoyo, no hay cómo obviarnos de un mínimo de compasión. De hecho, creo yo, nadie trabaja en este ambiente, en estas especialidades de la ayuda humana, de la atención a incidentes, si antes no tiene un corazón compasivo, un sentimiento altruista de ir en el rescate del otro, ¿no? Pero no está de más tenerlo en cuenta, ¿sí? El apoyo, el soporte, la presencia en el incidente es muchas veces más importante, por decirlo de alguna manera, o por lo menos más impactante en la víctima que los propios procedimientos de rescate. Volvemos al trabajo en equipo. Nadie trabaja solo en incidentes. Al menos vamos con un compañero. Por lo tanto, no nos podemos, el gestor de incidentes sobre todo, no se puede hacer el ciego, sordo, mudo a ejercitar, limar un poquito y mejorar las habilidades interpersonales, de comunicación, de empatía. Volvemos al liderazgo. ¿Por qué? Porque trabajando en equipo, sí o sí, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que crear un buen ambiente. Claro, en el incidente todo es tenso, por lo tanto, crear tensión entre los participantes del equipo, entre los intervinientes, difícilmente puede traer algo bueno, ¿verdad? Por lo tanto, las habilidades sociales, como se llaman, ¿no? Comunicación, empatía y liderazgo deben ser ejercitadas constantemente, ¿no? ¿Cómo es que se llama el liderazgo en interpersonal? Es la persuasión. Hacer que los otros, la persuasión muchas veces se confunde con la imposición de ideas o la manipulación. La verdadera persuasión no tiene que ver con eso. La verdadera persuasión es comunicarse de una manera tan efectiva que la otra persona comparta mi plan. Por eso en el medio, entre la comunicación y la persuasión, está la empatía. Yo debo en el sentido amplio, no como ley, sino como meta, buscar ejercitar esa verdadera comunión con el otro.
esa comunión interpersonal. Y eso se hace especialmente en equipos pequeños o en servicios de intervención en la cual trabajamos normalmente juntos, se hace con la convivencia. En el trabajo juntos, entre los bomberos en el trabajo en el cuartel, en la comunicación, en los especialistas en comunicaciones, ¿no? El ejercitarse juntos, el compartir conocimiento, eso va creando confianza. La confianza crea empatía, entonces es una buena comunicación y acaba facilitando la persuasión, ¿no? Porque el líder debe persuadir a los otros a completar la misión. Bien, comunicar, por lo menos como usamos frecuentemente el término, tiene que ver con emitir mensaje. Pero emitir mensajes unidireccionalmente no siempre funciona. Por lo tanto, un buen gestor de incidentes como líder debe ejercitar también las habilidades de escucha. En 3 áreas. Una ya la hablamos, la compasión hacia las víctimas. Escuchar a las personas afectadas. Yo voy para ayudar a otros, no para brillar yo. Por lo tanto, la escucha primero a las víctimas. Segundo, lo hablamos recién, la escucha a los miembros del equipo, porque 2 cabezas piensan mejor que una, y sucesivamente. Aprender a multiplicar habilidades y no a competir. Pero tercero, la habilidad de escucha para el gestor es esencial. ¿Por qué? Como ustedes vieron en el material del módulo, hay dos órganos principales. El primero es el centro operativo o centro de comando. No usamos la palabra comando porque tienen normalmente esta connotación militar de mando vertical, ¿verdad? El centro operativo, y el centro operativo en su interior tiene la famosa sala de situación, donde todas las informaciones se ponen en común. Pues bien, yo puedo estar para darle un enfoque físico, ¿no? Yo puedo estar tranquilamente en un centro de operaciones, en una sala de situación, que siempre debe estar mínimamente apartada del lugar, del hecho propiamente, para no interferir, pero puedo estar ahí tranquilo y no ver lo que pasa en la siguiente cuadra, en el siguiente parcela de monte, en la siguiente estancia, dependiendo del lugar donde estoy. Entonces, en este tercer punto también es importante la habilidad de escucha. Escuchar a los equipos que están desplegados, porque me dan un mejor panorama del incidente real, y no de lo que a mí me parece que es el incidente como gestor. Entonces, la habilidad de escucha se aplica en tres áreas complementarias, no son estancos, son complementarias. Primero, las víctimas, que es la razón por la cual nos desplegamos. Segundo, los compañeros del equipo de gestión, porque son los principales colaboradores y también los principales operadores. Y tercero, el personal operativo que está en el campo, para yo tener una verdadera visión del incidente. Si no, estoy en la fantasía. Cierto, en pequeños incidentes o incidentes medianos, esto es relativo porque como gestor también estoy envuelto en la acción y probablemente esté en el campo, no esté en un centro de operaciones. Pero en incidentes mayores, de medianos crecidos para arriba, el centro de operaciones es un espacio administrativo. Y ahí es más que esencial escuchar a los que están en el campo. Siguiente, fuerza física. Volvemos al ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de incidente nivel 1. O quizás incidente nivel 2, pero incidente nivel 1, donde el gestor es parte del equipo de intervención y
muchas veces el único interviniente, o por lo menos él o ella y su compañero. Caso de este caso específico, paramédicos. Hay que levantar camilla, hay que levantarse, arrodillarse, ir. Por lo tanto, aunque no lo hagamos, bueno, también hay bomberos aquí entre nosotros, rescatistas aeronáuticos, personal de montaña. No hay cómo también dejar de lado un mínimo de capacidades físicas para atender. Pero en incidentes mayores, donde, vuelvo al ejemplo del centro operativo prácticamente aislado de la acción directa, allí también es necesario una cierta habilidad física, un mínimo de capacidad física, porque no sabemos en qué momento el incidente nos va a tocar a nosotros. Miguel usó varias veces a mi pedido el ejemplo del despliegue de RBA en los terremotos de Chile, 2010. Vos no sabés en qué momento te viene una réplica. Estás tranquilito en tu ambulancia, en tu puesto de triage, en tu centro de operaciones, 10 puntos. Ahí podés estar tranquilo tomando mate, pero no sabés en qué momento, especialmente en un incidente mayor, te podés transformar casi en víctima. Por lo tanto, un gestor de incidentes, todo interviniente en realidad, todos, aquí todos somos primeros respondientes, debe mantener su capacidad física, y no solo atlética. La capacidad física tiene que ver también con estar alerta. Por lo tanto, ténganlo en cuenta, muchachos y muchachas, vamos a usar la cuarentena para hacer un poco de gym. ¿Sí? Bueno, esta es más que obvias. Hablamos en el módulo pasado de la toma de decisiones, resolución de problemas. Para esto está el gestor, esta es la habilidad central. Hay que tener habilidades de toma de decisiones, porque los problemas no siempre son los que vemos a primera vista. Las falencias o necesidades, tanto de las víctimas del equipo, de la propia escena, no siempre son las que tenemos al llegar. Por lo tanto, esta habilidad de captar información, procesarla y responderla, debemos ejercitarla constantemente. Un consejo, a mí me va mal con eso, pero un consejo que cuando yo hice esta certificación hace un par de años atrás, el instructor decía mucho, ayuda mucho jugar Sudoku, y no el de la compu o el del teléfono, el que viene en el diario o en las revistitas. Intentar resolver Sudoku o como las revistitas de acertijos, crucigramas, esas cosas son muy útiles para hacer que nuestro cerebro se entrene en la resolución de problemas, en la toma de decisiones. Y aquí hago un pequeño paréntesis. A veces los incidentes son más complejos de lo que habíamos pensado al inicio. Calculo que a todos nos ha pasado alguna que otra vez. Llegamos a la escena y no era lo que estábamos esperando. Nos damos cuenta que se nos va a ir de las manos. Y actitud humana muy normal, comprensible, no sé qué hacer. Pues bien, esto puede sonar loco, pero una frase que compartimos en el grupo la semana retrasada era muy incisiva en eso. Gestión se trata de hacer las cosas bien, de acuerdo a procedimientos, pero el liderazgo se trata de hacer las cosas. A veces tenemos que tomar decisiones a ciegas o por lo menos miopes. Lo importante es tomar decisiones. La peor decisión es la indecisión.
sobre todo en incidentes mayores, donde hay víctimas. Algo hay que hacer. Seguramente hay que tomar recaudos, hay que resguardar a los intervinientes, todo eso es procedimiento estándar, pero al llegar, llegamos para hacer algo. Por lo tanto, este es un miedo que como gestores de incidentes debemos combatir constantemente. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No, algo hay que hacer. Y si me equivoco, todos nos equivocamos. Actuamos también sobre la equivocación. Pero lo importante es no actuar a lo loco, tampoco se trata de eso, sino de resolver, decidir y actuar de acuerdo a lo que tengo delante de mis ojos. Si después veo que se complica, veo que la acción no fue del todo correcta, se va corrigiendo sobre la marcha. Pero jamás, jamás en un incidente, y especialmente en incidentes con heridos o con atrapados, jamás me puedo quedar a pensar durante horas y a planificar durante horas y a resguardar durante horas y a esperar equipos durante horas. Eso jamás. Entonces, el gestor de incidentes actúa junto con el equipo, pero actúa con lo que tiene a la mano. Después se van agregando, se van sumando recursos, se va sumando personal, pero jamás esperamos hasta el año de María Castaña para empezar la acción, especialmente en este ámbito de las emergencias. Habilidades de comunicación, un poquito mencioné esto, tanto en lo que se refería a las habilidades interpersonales como a las habilidades de escucha. Pero, ¿de qué se trata la comunicación? La comunicación siempre es de 2 vías, o de 3, o de 4, de 5, de 10, ¿no? Pero nunca es un monólogo. Debemos, y aquí soy muy cara dura para decirlo, explicar claramente las cosas, sea procedimiento, sea directivas, necesidades logísticas. Yo soy un tipo que habla demasiado, debe ser por mi profesión de base, ¿no? Pero en el incidente no nos podemos dar el lujo de las largas explicaciones y de adornar las cosas. Necesito 10 bolsas de arena, entonces se dice necesito 10 bolsas de arena. Tengo que atender a una víctima herida con una lesión lumbar, debo explicarle, aparentemente tenés una lesión, voy a levantarte en una tabla rígida espinal, ¿sí? Una férula. Te vamos a inmovilizar el cuerpo, por favor deja el celular. Hace unos días veía en Facebook un video compartido por bomberos de la ciudad de Buenos Aires, donde daba vergüenza realmente. Genial, los camaradas que estaban allí actuando, pero el procedimiento era un ejemplo de lo que jamás se debe hacer. Un caído en una moto, en una esquina, los policías mirando al herido, no logré identificar el punto geográfico, pero eran la intersección de 2 avenidas con mucho tránsito, había camiones, los policías mirando al accidentado, los bomberos revoloteando como moscas, calculo que era del SAME, el personal estaba solito y levantan a la víctima mal apoyada en la férula espinal, y una vez que o sea, lo tienen en posición de cúbito supino, al momento de empaquetar, le dejan los brazos sueltos para que el ñato siga chateando en el celular. O sea, si este muchacho tenía alguna lesión espinal, alguna lesión en las costillas, alguna lesión pulmonar, cuando llegó al hospital estaba frito. Entonces, el interviniente debe ser lo suficientemente claro y conciso como para que explicar y decir, comunicar, dar y recibir directivas muy simples.
No se necesita gritar, no se necesita imponer, sencillamente decir cosas puntuales, concisas. La comunicación en incidentes debe ser lo más corta. Aquí los operadores de radio, radioaficionados, todos son expertos en eso. ¿No? ¿Por qué? Vos no estás 3 horas, a no ser que estés hablando con un amigo, ¿eh? Pero no estás 3 horas para pasar un código. Son 3 letras y un número y se acabó. Porque en situaciones de emergencia, en incidentes, no nos podemos dar el lujo del tiempo. Aquí se aplica a rajatabla, el tiempo es oro. Es más, en nuestro gremio, vamos a llamarle, cambiemos el dicho por el tiempo es vida. Mucho más valioso que el oro. El tiempo es vida. Por lo tanto, en situaciones de emergencia, debemos usar conceptos claros, concisos, directos, sin temor a ofender. No es necesario gritar, no es necesario alterarse, pero sí es necesario, es obligatorio ser lo más directo y claro posible. ¿No? ¿Por qué todo el sistema habla de aptitudes y actitudes de liderazgo, habilidades interpersonales, compasión, habilidades de comunicación? Sencillamente, porque el sistema de gestión de incidentes, y lo hemos dicho desde el inicio, se basa en capacidades, en competencias, no en jerarquías. Si bien, y esto lo vimos en el primer módulo, si bien el sistema de gestión de incidentes se origina del sistema de comando de incidentes, es una evolución del mismo a partir de observaciones del sistema de comando en la práctica. El sistema de comando es útil, es efectivo, está probado en la práctica, pero, y ahí viene el pero, es aplicable únicamente a incidentes grado 1 y grado 2, donde instituciones, una sola institución o instituciones paralelas entran en acción. Cuando entran instituciones de diversa índole, de diversos orígenes, con diversas jerarquías, con diversos usos, el sistema de comando hace agua. Por lo tanto, a partir de observaciones empíricas de lo que era el sistema de comando aplicado a incidencias mayores, nace, se desarrolla y madura el sistema de gestión de incidentes, que aplica la noción de capacidad o la noción de competencia, porque se diferencia del sistema de comando en que su implementación y su funcionamiento se deja a cargo del que más sabe o del que más tiene experiencia en ese tipo de incidentes. Para que el sistema de, comando, de gestión de incidentes funcione, debemos o tenemos que grabar estos 3 puntos. Comunicación honesta y abierta. Empatía y honestidad. ¿No? Compartir sentimientos, dudas, decisiones con el equipo. Y el reconocimiento del límite humano. Tenernos paciencia a nosotros mismos y a los demás. Parecen cosas cotidianas, y de hecho son cotidianas, que si las ejercitáramos en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida institucional, y también como respondientes de incidentes, el mundo sería un lugar muchísimo mejor. Buena comunicación, honesta y abierta. Empatía humana y honestidad en la expresión de la personalidad, tanto en los sentimientos, en las dudas, en la decisión tomada. Y el reconocimiento de las limitaciones humanas. Yo no lo puedo todo, mis compañeros no lo pueden todo, los otros intervinientes no lo pueden todo. A veces somos superados. Por lo tanto, tener paciencia con nosotros y con los demás. Y dicho esto, queda abierta la
la consulta, la conversación, yo estoy a vuestra entera disposición en este momento. De nuevo, gracias, Ale, por el inestimable servicio de camarógrafo. Qué fácil fue hoy esto. Ya pueden abrir los micrófonos, ¿no? Sí, Miguel. Ya que hablaste, vos podés primero. Bueno, no, yo en principio quiero más que nada agradecerte por este curso que realmente ha sido muy claro, muy conciso. Para mí es un orgullo tenerte como instructor de RBA. Te doy las gracias en mi nombre, en nombre de todo el grupo de RBA y supongo que de todo el grupo que está acá en este momento reunido, esta gran familia de amigos y de colegas. Lo que más espero es que a todos les haya servido este curso como para tener nuevas herramientas. Agradezco a todos mis miembros de RBA que están presentes, como siempre, que se preocupan por aprender de los que más saben, que en este caso hoy sos vos. Los invito también a todos, a la gente de RBA y a todas las organizaciones que se encuentran y gente amiga, a seguir adelante con estos talleres o estos cursos, que para nosotros es una alegría contar siempre con ustedes. Pretendemos también de que se reúna más gente y bueno, que hablen, que por lo menos hoy, que es el último día de este curso, hablen un poco. Así que bueno, te doy las gracias, Andrés. Yo soy el agradecido. Gracias, Miguel. Bueno, agradecemos también por lo menos de las instituciones de las que tengo aquí en la pantalla, el GER, el BRAS de Bahía Blanca, USAR, Bomberos de Filadelfia. Si me falta alguno, disculpen, pero de verdad gracias a todos, ha sido un honor poder servirles.